Hola, bienvenidos a Contabilidad, Impuestos y Finanza con INFI. En este curso tutorial vamos a seguir hablando acerca de la declaración de impuestos sobre la renta para personas físicas. En el video anterior te hablé cómo hacer la declaración jurada para personas físicas a través de la oficina virtual de la DGII. También te puse un modelo cuando el contribuyente, en este caso persona física, hace uso de la exención contributiva. En este tutorial te voy a mostrar cómo hacer la declaración jurada para persona física sin hacer uso de la exención contributiva, ya que este contribuyente, que es persona física, lleva contabilidad de manera organizada. Pues te voy a mostrar el ejemplo utilizando una plantilla descargada en la página de la DGII. Tú también puedes descargar esta página. De hecho, tengo muchos ejemplos de cómo acceder a la página de la DGII a través de Internet. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. También, si tienes alguna pregunta después de terminar de ver este curso tutorial, no dudes en hacerla. También, si deseas agregar cualquier otro comentario, será muy bien recibido. Pues comencemos con este ejemplo. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es descargar esta plantilla, este formulario, que es el IR1, que es el formulario que se utiliza para la declaración jurada de personas físicas. Este formulario tiene varios anexos. A diferencia de cuando presentamos la declaración jurada a través de la oficina virtual, que solo nos aparece el formulario principal, el anexo A y el anexo B, ya la parte que tiene que ver con el anexo RG, el anexo RD, así como los anticipos, ya esos se presentan de otra forma. Pero si lo hacemos así de manera, vamos a llamarle manual o utilizando un formulario, entonces vamos a llenar esos datos y claro está, en la actualidad es difícil, a no ser que la declaración se presente de manera presencial, es difícil que utilicemos, que hagamos la declaración utilizando estos formularios, casi siempre ya lo hacemos a través de la oficina virtual, ya que es mucho más cómodo y más rápido. Y además, es el método que se está utilizando por excelencia. Bien, entonces, una vez que descargamos la plantilla, un dato interesante, no tienes necesariamente que descargar este formulario si no lo deseas. Puedes también crear una plantilla en Excel porque este formulario se abre con Excel. También puedes hacerlo utilizando la información ya que has registrado previamente en tu programa de contabilidad. Pero si no tienes ninguna de esas formas, entonces yo te aconsejo que descargues el formulario del IR1, ya que también será más exacto y va a cuadrar más con la información que tú vas a presentar cuando hagas la declaración a través de la oficina virtual. Por decirlo así, este sería tu primer paso. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer antes de presentar el formulario IR1? Y algo importante, cuando tú haces la declaración jurada para personas físicas a través de la oficina virtual, tú solo vas a ver que te van a aparecer tres formularios, que es el formulario IR1, el principal, el anexo A y el anexo B. Para el anexo RG y el anexo RD, que tienen que ver con los gastos educativos, ya hay otros pasos, igualmente para el anticipo. Bien, entonces, como lo estamos haciendo de esta forma, vamos a ver cómo lo llenamos. Entonces, el año fiscal que estamos declarando en esta declaración es el año 2023. Fíjense, el anexo RG es
registro de gastos educativos. Por ejemplo, como personas físicas, tal vez tengas dependientes, llámese hijos, hijos propios o adoptivos, o tú misma como persona puedes estar cursando estudios, ya sea escolares o universitarios, entonces pues, quieres tener una exención por esos gastos, una exoneración. Entonces vas a llenar este formulario anexo RG. Solo vas a necesitar los comprobantes fiscales de nivel universitario. De hecho, miren aquí, tú puedes seleccionar si es preescolar, primario, secundario, universitario o técnico. El NCF, que es el número de comprobante fiscal, la fecha de esa factura, el valor y dependiente, qué tipo de dependiente es, si es el mismo contribuyente o es el hijo. ¿Ven? Seleccione hijos. Entonces al final te va a aparecer el total, 306,000. Luego está el anexo RD. El anexo RD es el registro de esos dependientes. Bien, una vez que ya completamos esto con todos los dependientes que sean necesarios, pasamos a lo que es el anexo B. Entonces, que es donde vamos a detenernos un poco. Llenamos los datos del encabezado y estos datos son los mismos que aparecen cuando estamos presentando la declaración vía oficina virtual. Entonces, esta empresa es un comedor que aquí se utiliza mucho, esos tipos de restaurantes, comedor. En este caso le puso un nombre comedor RD. La persona física que es el dueño de este comedor es Esperanza Martínez. Entonces, aquí en la línea número 1 de los ingresos, ingresos por ventas, bienes locales. Esa persona vende comidas, bebidas, que son ventas, son comestibles. Tuvo un total de 16,425,000. Lo colocamos en la línea 1. No tuvo otros ingresos por exportaciones, pero aquí en la línea 5 tiene ingresos por alquileres. Muchas veces alquilan pequeños espacios, tal vez para colocar una heladería u otro pequeño negocio. Entonces, en el año tuvo ingresos por alquileres de 144,000. Otros ingresos, 1,170,000. Estos otros ingresos pueden ser otros que no tengan que ver tal vez con el negocio propio de ella. Descuentos sobre ventas. Bueno, aquí lo colocamos 164,250. Luego están los ingresos por dividendos, 625,000. Miren, hablando de los ingresos, los descuentos sobre venta, miren aquí aparece el símbolo de menos, lo que significa que se van a restar de los ingresos, eso está claro, ¿verdad? Entonces luego se suman los ingresos por dividendo, dando un total de 18,199,750, ¿ven? Entonces, esta persona física no le conviene acogerse, o no es que no le conviene, sino que, exacto, no le conviene acogerse a la exención contributiva, ya que ella lleva su contabilidad organizada y debe presentar su declaración tal como manda la ley. Entonces, luego viene la sección de costos. El inventario inicial, es decir, al 31 de diciembre del año anterior, esa persona terminó su inventario de alimentos, de lo que ella utiliza para vender su comida, quedó en 575,000. A eso se le van a sumar el total de compras durante ese periodo que ella está declarando por 7,504,300. Y a eso se le va a descontar lo que quedó al 31 de diciembre del periodo que está declarando. El inventario quedó en 650,000, es decir, se compraron 7,504,000 más 575,000 que habían, pero todo eso se consumió. Solo quedó una parte de ese inventario de 650,430. Entonces a esto se le resta
Estos 650,000 el próximo año será el inventario inicial. Entonces, solo se consumió de ese inventario 7,428,870. Luego venimos a los gastos de personal, sueldos y salarios, 1,728,000 porque tiene empleados. También su aportación a la seguridad social, aporte al Infotep, otros gastos de personal, dando un total de 2,305,675,20. Luego está la sección de gastos por trabajo, suministros y servicios. Honorarios profesionales, tal vez al contador le pagó esto al año. Factura eléctrica, telefónica, suministro de combustible, así como seguridad, mensajería y transporte por un total de 1,005,200. ¿Ve? Luego están los arrendamientos, gastos están, bueno, no arrendamientos porque el local es propio. Gastos administrativos, gastos de activos fijos. Aquí tenemos activos depreciados como automóviles y equipos, 600,000. De la categoría 3, 123,000 depreciados. De las edificaciones, reparaciones por 105,000. También reparaciones a automóviles y otros equipos, 263,100, todo esto en el año. Y recuerden que todos esos gastos tienen que estar sustentados con comprobantes fiscales para que puedan ser aceptados. Esos comprobantes, esos gastos se reportan en el 606 en el mes que corresponde. Al final, entonces, nos va a dar, vamos a totalizar esos gastos. El total de activo fijo, gastos de activo fijo, 1,091,100. Luego está el punto número 7, gastos de representación. Aquí en publicidad, 60,000, promociones, 27,600, 87,600. Luego están la prima de seguros, o sea, ahí tal vez seguro del auto, del edificio, por 98,000. Están los gastos financieros, por ejemplo, los intereses sobre préstamos, 154,000, por retención del impuesto a la emisión de cheques o transferencias, 6,588, otros gastos financieros, 43,800, dando un total de 204,388. Otros gastos extraordinarios, tal vez se pagó algo legal, se pone aquí. Y al final, el beneficio, si se fijan, el total de ingresos fue de 18,199,750. Entonces, al final, ese beneficio eh, es de 5,977,416,80. Dice antes del impuesto sobre la renta. Entonces está el anexo A, pero en el anexo A no vamos a detenernos mucho porque en el video anterior les hablé sobre esto, sobre el anexo A. Si no lo han visto, les animo a que lo vean. Entonces vamos a seguir con el formulario principal que es el IR1. Todos esos datos del anexo B, o no todos, sino los que lleva, entonces pasan acá automáticamente, igual como cuando lo hacemos a través de la oficina virtual. Entonces, aquí dice en la casilla A, ingresos. Viene de la casilla 14, total de ingresos del anexo B. Es decir, la casilla 14, ¿ven? Esta casilla, 18,199,750. En la línea número 1, beneficio o pérdida neta antes del impuesto. Viene de la casilla 67. Miren aquí. Esta es la casilla 67, ¿ven? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, dice aquí que es el beneficio 5 millones. Entonces, si hubieran gastos no admitidos declarados, ahí había que ponerlo porque no están sustentados con comprobantes fiscales. Pero como no hay ningunos,
entonces no se van a poner porque si lo hubieran se iban a sumar. Es decir, que el ingreso iba a aumentar. Y si hubiera algún ingreso exento, entonces habría que anexar la certificación, pero no hay ninguno. Ingresos por dividendos, viene del anexo B, ¿se acuerdan? 625,000. Esos 625,000, miren que se resta de los ingresos del beneficio. ¿Por qué? Porque esos dividendos ya están grabados. Por ejemplo, cuando se reparte entre los socios, se le hace una retención de un 10% y eso se declara en el R17, en el formulario R17. Entonces, no se va a cargar dos veces. Por eso es que se descuenta o se resta del beneficio. Entonces, la renta neta imponible es de 5.352.416,80. Ahora vamos a pasar a la línea 7, exención de bueno, vamos a ver la línea 6, exención contributiva. Dice que solo aplica para los que no reportan costos o gastos. Entonces, este contribuyente no aplica. En el punto 7, exención gastos en educación. Dice que no debe exceder el 10% de la casilla 5 y 6. Entonces, miren, recuerden que en el anexo RG los gastos educativos fueron 306,000. Si se fijan, los 306,000 no exceden los 5.352.000. Pero dice, hay otra norma, no exceder el 10% de la casilla 5 y 6, 5, y el 25% de la exención contributiva. Entonces, recuerden que la exención contributiva, 416,220, entonces sí, los 306,000 iban a exceder el 25%. Entonces, por eso el tope fue el 25% de la exención contributiva, que dio 104,055. Bien, entonces a eso se le resta la renta neta. Entonces, la renta neta imponible, 5.248.361,80. Esa es la renta neta imponible. Es decir, a eso es que le vamos a aplicar el impuesto sobre la renta. Si se fijan, el formulario tiene su propia fórmula y se aplica automáticamente. Si tú lo estás haciendo con este formulario, otra ventaja que tienes es que no tienes que utilizar una calculadora porque lo va a hacer automático. Pero ¿de dónde sale ese 1.237.517,85? Recuerden, hay una escala para la tasa del impuesto sobre la renta para las personas físicas. Bien, entonces miren, vamos a hablar un poquito de la escala para ver de dónde sale ese impuesto. Entonces, miren, esa escala que está aquí es la que aparece en la página de impuestos sobre la renta, la escala anual del impuesto sobre la renta. Dice que hasta 416,220 está exento. Pero desde 416,220,01 hasta 624,329, entonces tiene un 15% del excedente de 416,220,01. Y en la tercera escala, de 624,329,01 hasta 806,723, dice que la tasa es de 31,216 más el 20% del excedente de 624,329,01. Igualmente, en la cuarta escala, de 806,723,01 en adelante, la tasa es 79,776 más el 25% del excedente de 806,723,01. Vamos a explicarle esto. Miren, el impuesto, la renta neta imponible era 5,248,361
361,80. Entonces dice que la renta hasta 416,220 están exentos. Pero ¿qué pasa? Este contribuyente no hizo uso de la exención contributiva. Por lo tanto, estos 416,220, vamos a hacer aquí una fórmula. Estos 416,220 no están exentos porque presentó costos y gastos. Entonces la DGI me le aplica un impuesto de un 15%. Así es, la DGI me le aplica una tasa de un 15% a esos 416,220 que deberían estar exentos. Entonces, ¿de cuánto es esa tasa? Si multiplicamos, vamos a multiplicar a 4 por, por, por B4. Miren, 62,433. ¿Eh? Luego entonces viene la segunda escala. Desde 416,220 hasta 624,329. Vamos a poner 624,329 menos 416,220,01. Entonces, si lo restamos, hacemos una resta aquí. Vamos a restar a 8 menos a 9, son 208. 208, 108,99. 208, como pueden ver, 208, 108,99. Pero para ser más exacto, vamos a poner 208, 109. ¿Cuál es la tasa que me le aplican aquí? Si se fijan, miren aquí, dice 15% del excedente de 416,200, ¿eh? Igual, 15%. Entonces, hacemos la misma fórmula aquí, ¿eh? Y miren, 31,216,35. Entonces, y esto es porque recuerden, el impuesto 5,248,361,80 es el impuesto que estamos buscándole, perdón, es el ingreso que le estamos aplicando el impuesto, ¿eh? Entonces, vamos a ponérselo aquí para que lo puedan ver. 5,248,000. Entonces, pasa a la escala 1, la escala 2, la escala 3. Vamos a la escala 3. La escala 3 dice que es desde 624 hasta 867. Entonces, 867, 123, 123 menos 624, 329,01. La diferencia es 242,793,99. ¿Ven? ¿Cuál es la tasa? Dice que la tasa es el 20%. El 20%. Entonces, vamos a aplicar una fórmula aquí, que son el 20%, 48,000, ¿ven? 48,000 más esto son 79,000, ¿eh? Serían 79,000. Si le hacemos una suma aquí, sería C5 menos C6. C5 entre C6. Bueno, aquí hubo un error. Okay. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a sumar aquí. Si es C4, no, C5 es C5 más C6. ¿Okay? Entonces, esto sería
79,775,16, estos dos. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde queda este? ¿Ven? El 15%, hay que incluirlo. Entonces vamos a ir al C4. Desde el C4, entonces voy a tener un impuesto, una diferencia de 142,208, ¿ven? Entonces, esta es la escala número 3. Entonces, la escala número 4 dice que es a partir de 867,123,01 en adelante, la tasa es de un 25%. ¿Ven? Entonces, vamos a borrar estos datos. Entonces, vamos a 5,248,000, que es la tasa imponible, 5,248,361,80 por el 25%. ¿Ve? Por el 25%. Ahí aplicamos una fórmula, dice, perdón, 5 millones por el 25%. Miren la fórmula, perdón, estoy confundida. 5 millones menos 867,123,01. Bueno, ahí me está dando porcentaje. 5,248,361,80 menos, bueno, pero es que me quiere dar el porcentaje. Okay. Menos 867,123,01. Aquí aplicamos una fórmula, A9 menos A10, A9 menos A10 serían 4,381,000. Entonces, a esto le vamos a multiplicar la tasa del 25%, ¿ven? Del 25%. Vamos a hacer la suma aquí a 11 por un 25%. Miren el impuesto aquí, ¿ven? 1,095,000 más. Vamos a hacer una suma aquí. Sería 1,095,000 más estos 142,000, que me daría un impuesto de 1,000,000, que me daría un impuesto de 1,237,517,85, ¿ven? Que es el impuesto que tenemos en el IR1. Recuerden que como el contribuyente, persona física, declaró costos y gastos, no está exento de los 416,220, y la tasa mínima que me da impuestos internos es de un 15%. Por eso aquí tenemos 62,433. En vez de tener 79,000 aquí, como aparece, ahora se nos va a sumar esto, y es por eso que al final este contribuyente está pagando 1,237,517,85 de impuestos sobre la renta. ¿Ven? Miren aquí. Volvemos otra vez al formulario IR1 y miren, 1,237,517,85, ¿ven? Que es el impuesto a pagar. Entonces, el total a pagar es de 1,237,517,85. Pues espero que hayan entendido todo sobre la escala para aplicar el impuesto sobre la renta a la persona física. Para la persona jurídica es una tasa fija, mientras que para la física, como ven, va en escala. Pues me deja saber si este video te ha sido de utilidad. Recuerden que la DGII ha establecido como fecha límite de presentación y pago la declaración jurada del impuesto sobre la renta para las personas físicas el 31 de marzo del año siguiente, o si ese día cae feriado o fin de semana, entonces el próximo día laborable. Pero siempre les digo, nunca dejen los impuestos para pagarlo el último día, porque pueden ocurrir muchas cosas y estarían expuestos a falta y también al pago de recargos e intereses. Pues hasta un próximo contenido.